la lectura y comentarios sobre el libro de Eva y libros que la acompañan. Participan en este evento Carmen Boullosa, Asia Mocine y Liliana Gesant. Bienvenidos a la Filey y espero que disfruten este evento. Le damos la palabra a las personas que componen la mesa. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí me oyen? Sí. Buenas tardes a todos. Soy la doctora Asia Mocine, profesora investigadora de la Universidad Clermont-Auvergne, Francia. Es un inmenso honor y placer acompañar hoy a la escritora Carmen Boullosa, queridísima amiga y admirada escritora. Y para esta mesa sobre Eva viene a Mérida nos acompaña también la actriz Liliana Gesant. Como se ha comentado, la mesa gira alrededor del libro de Eva, que es la novela más reciente de Carmen Boullosa, publicada en 2020. En esta novela, Carmen, creo que empieza. Sí, primero nos va a leer un fragmento Liliana y después hablamos de la novela. Adelante, por favor. Porque es que hoy Eva viene a Mérida, es lo que dice la mesa que esto es. Y la verdad, vamos a ver qué pasa. No sé si lo conveniente es cerrar los ojos y esperar tantito o mantenerlos abiertos y ver que Eva viene a Mérida. Es muy rápida, Eva. Antes que yo, fui el caos, el gran desorden, lo indefinido, la revoltura de oscuridad y luz, cielo y abismo, arriba y abajo, ligereza y peso, agua y tierra, no había quien lo percibiera. Todo era indefinido, incompleto, suspenso, todo ardía sin mesura. La disforme era magnífico a su manera. Del caos tengo idea. No lo conocí de primera mano, pero el caos es parte de lo que soy. No soy excepción en el cosmos. El caos hoy está presente. Su fuerza anima al universo. Por mí existen el dolor y el placer humanos. Por ser yo heredera del caos, se confunden dolor y placer en los humanos. Después del caos, la Tierra empezó a girar en su eje y sucedió su gravitación. No abundemos porque esto, la transformación, el desfiguro, la desconsiderada descentralización podría ser toda la historia. Detengámonos en otras. Persiguieron a la Tierra dos luminarias, el Sol y la Luna. Multitud de estrellas, los cometas, los atolondrados asteroides y otros cuerpos siderales sin nombre. Algunos desgajándose y desorbitados, sin ton ni son. En honor a la verdad, el Sol no perseguía a la Tierra. Pero en aquel entonces así aparecía, y por lo dicho hay que notarlo así. No era insensata la dicha percepción. Nuestro planeta, vestido de atmósfera, era la aparición de la belleza. La belleza conlleva al horror. Los titanes brotaron desde el centro terrícola respondiendo al llamado de la luna y del sol. No obedecían a la presión interna de la tierra, como si los géiseres, los ojos de agua o el fuego de los volcanes. Los titanes eran desfiguros. Su forma, la impronta del caos. Eran sombras retrasadas de lenta aparición, lerdas sombras viajeras, procedentes de tiempos anteriores sin razón de ser propia. Vamos a usar. ¿Eso de que Eva use lentes? Es muy de esta época.
Pues sí, pero pues está bien. A mí sí me gustan las mujeres de nombres. Así que está bien. Su disformidad y no su dimensión les ganó el nombre, porque en la tierra todo ser animado tiene alguna cordura en su forma, excepto los perecederos titanes. Lo sucedieron los gigantes. Con ellos conviví, pero puedo decir poco, porque solo el infante puede ver a los gigantes con claridad, y yo nunca fui niña. Fui desde un principio una adulta, o esto de la edad que soy yo, la pausa de lo eterno. La leyenda dice que los gigantes eran hijos de los titanes. Esta no tiene fundamento, porque los previos a Eva no concibieron prole. Los titanes se extinguieron sin dejar descendencia. Yo soy la primera que engendró vástago, mientras que titanes y gigantes brotaron, surgieron, como explota el volcán o da la semilla. Antes de mí, lo creado era lo que se desencadena. Conmigo dio inicio el nacimiento. Previo a mí, el caos y la eternidad. Lo generado era sin madre. Ay, la madre. Ella es la irrupción, la personificación de la hechura, la presencia del oscuro ducto que nos trae a la vida, y aún peor, la cuidadora de la semilla, alimentadora, la procuradora, figura atroz. Valdría ponerla en duda en lugar de celebrarla, por ello, ella, eso nos devora. Entramos al mundo por lo que nos consume, por doble vía sin la aceptación de la madre. Pasado el tiempo, los gigantes tuvieron hijos con las de nuestra especie. Engendraron seres soberbios y desdeñosos de todo lo bello. Confiados en sus capacidades, cometieron iguales desmanes que los atribuidos por algunos a los gigantes. Las humanas copularon también con ángeles. Las criaturas concebidas por ángeles y mujeres se mudaron a la primera ciudad, arruinando el sueño de Caín que después tendría Noé. Crear una raza libre de perseveridad, acortando la vida de sus habitantes, pues si longevos, algunos serían perversos y conocerían el placer de los vicios. Esa historia vendrá adelante. La luna se carcajeó. Ese reír largo y gordo de la luna zarandeó la tierra y sus alrededores. No estuve presente. Lo supe mucho después. Quedó escrito en las piedras y en la dócil agua ante la luna. Las carcajadas de la luna, desafío magnífico, añadieron a lo terrestre la constancia incandescente de la frialdad lunar. La luna, lo explican así, incluso cuando atacada de risa, es sobre todo hembra. Lo mismo la tierra. ¿Que no es hembra? Díganmelo. Carmen, en esta novela deconstruyes uno de los mitos fundacionales, el libro del Génesis. ¿Por qué volver a contar una historia tan conocida por todo el mundo? Bueno, yo creo que gracias, Asia, gracias a ustedes por acompañarnos hoy, gracias a la Filey, gracias a UC Mexicanista, bueno, estoy contentísima de estar aquí. Yo creo que es muy importante, en primer lugar, volver a contar historia, una historia que uno ha escuchado, siempre hay que volverla a contar. Tiene uno que encontrarle el sentido, saber qué hay ahí. En el caso de Eva hay más. Pero como estoy aquí con la Filey porque me dieron el premio José Emilio Pacheco, voy a leerles un poema de José Emilio y voy a explicarles cómo este poema nos muestra. Ayer lo platicaba yo con Rosa Beltrán, que está aquí sentada y que fue la galardonada el año anterior, y pensé, manuscribí el poema y pensé que era importante contarlo con ustedes, mostrarlo con ustedes, porque es un poema que nos habla de la necesidad de volver a contar una historia y contarla cada vez distinta, bien para que sea una restitución, bien para que sea otra manera de entender las cosas, bien para que sea que, porque hay que volver a contar una historia. El poema de Pacheco se llama El fornicador. En plena sala ante la familia reunida,
padres, abuelos, tíos y otros parientes, abro el periódico para leer la cartelera. Me llama la atención una película de Gary Cooper en el Cine Palacio o en el Palacio Chino, ya no me acuerdo. Lo que no olvido es el título. Pregunto con la voz del niño de entonces, ¿qué es el fornicador? Silencio, rubores, dura mirada de mi padre. Me interrogo en silencio, ¿qué habré dicho? La tía Socorro me salva. Hay unas cajas de vidrio en que puedes meter hormigas para observar sus túneles y sus nidos. Se llaman fornicarios. Fornicador es el hombre que estudia las hormigas. Bueno, y les leo este poema bellísimo de José Emilio Pacheco porque en realidad tenemos ahí 3 diferentes narraciones. Primero, el recuerdo del niño. Él vuelve a contarnos un recuerdo de él de niño. Y vemos una escena familiar, los padres, los abuelos, el periódico de papel y el niño ya lector. Es volver a contar una historia, un recuerdo de él, y en ello vemos un retrato del autor niño que es ya un lector. Y ese lector pregunta algo que lee y que no comprende, que es lo que debe hacer cualquier lector. Y pregunta en voz alta, y su pregunta es una impertinencia. Bueno, casi todas las buenas preguntas son una impertinencia. Mi novela es una impertinencia. Pero no estamos hablando de mi novela ahora, estamos hablando de este poema de Pacheco. Esta es la primera narración que encontramos en el poema. La segunda que encontramos, y la respuesta de la familia, pero la segunda que encontramos es el desconcierto del niño. No entiende, está perdido. Estaba muy cómodo en medio de la familia y de pronto vemos en esto, en medio del poema, a un niño perdido, sin comprender las formas, sin comprender de qué trata el mundo, de qué tratan las palabras. Y en la tercera narración aparece una cuenta historias maravillosa, que es la tía Socorro. Y la tía Socorro cuenta una historia de lo que el niño ha escuchado y de eso al niño le compone el mundo, le restaura el orden familiar, le regresa la armonía de la familia, le da de nuevo el placer de la dicha de estar todos juntos. Aunque él haya dicho, sin saberlo, algo que perturbó el orden familiar, la tía Socorro vuelve al mundo a darle un orden. Vemos entonces en ese poema 3 diferentes motivos para contar historia otra vez. Volverla a contar. Ya había pasado, la cuenta, y en este poema de él, que es un poema y que es un cuento, nos cuenta y aparece otra vez otra voz narrativa, diría uno. Bueno, lo que me ocurre a mí con Eva es que, claro, yo de niña escuché muchas veces la historia de Eva y escuché la historia del paraíso y escuché la historia de la caída. Bueno, antes la de la manzana, ya la sabemos todos. Escuché la historia de la manzana y escuché la historia de la caída y después, a lo largo de los años, la he vuelto a leer muchas veces. Y muchas veces he pensado, bueno, ¿qué es esto? Y un día me lo pregunté a mí más seriamente, dije, bueno, pero ¿por qué esa versión de Eva? Y me la pregunté enfrente de una de nuestras grandes, de los monolitos prehispánicos que hay en el Museo del Templo Mayor. Y estas figuras, dije, es que estas diosas sí son, estos mitos sí son de lo mío. Y el de Eva, pero ¿por qué esa mujer sin voz, esa mujer que no habla, esa mujer que no dice? ¿Por qué? Y bueno, empecé a leer sobre el mito de Eva y a tratar de entender y a comprender que, como ocurre con todas las narraciones, toda historia que contamos es una interpretación del mundo.
Y esta interpretación del mundo, como ocurre en el poema de Pacheco, restaura o establece un orden social. En la versión que conocemos de Eva, que aparece en la Biblia, fue vuelta sólida, fue vuelta la verdad oficial de la Biblia, al mismo tiempo que Europa, que aquel continente, los poderes de aquel continente, devoraban este continente y las tierras de los mares del sur. Al mismo tiempo, en el Concilio de Trento dicen, esta es la versión de Eva, que por cierto contiene contradicciones en medio de ella, pero no vamos a ir a ello. Esta es la versión. Y esa versión, pues, contiene muchísimo. ¿Por qué? Porque contiene la lección de que las mujeres nacemos para satisfacer el deseo de los señores y para servirlos y cuidarlos, y cuando demos a luz vamos a sufrir y nuestra vida es padecimiento y todo. Hay todo un mandato de comportamiento, como en todo cuento se describe, se ordena un orden social. Y ese orden, desorden, pues entendí por qué de pronto viendo a las diosas y por qué de pronto yo sentía esta irritación con la historia original de Eva que había yo dado por verdad desde niña, o que de niña di por una historia cierta. No es que yo pensara que Eva era una señora que en realidad se comía una manzana y que había existido un Edén, sino que era una historia. Y yo decidí contarla diferente. ¿Cómo la iba a contar diferente? Bueno, decidí, eso es una mentira total. Las novelas no se deciden. Estudié, leí, vi cuáles eran los mitos anteriores, me intrigué y de pronto no sabía si iba a ser un ensayo, no iba a ser un ensayo, iba a querer dar un curso, no iba a querer dar un curso, simple y llanamente me estaba yo llenando de preguntas, como pasó mi vida, y de pronto escuché la voz de Eva. Escuché la voz de Eva y Eva empezó a hablar y yo, pasajes de Eva, no es como empieza la novela, sino pasajes de Eva. Las escuché, las empecé a notar pensando, no, esta novela no puede ser. Y Eva insistía, yo quiero contar mi versión. Y la versión que cuenta Eva, pues no se parece a la versión donde ella está ahí y ha nacido ahí para que la pase bien Adán, para la otra mitad de la población, los varones, sino que ella quiere contar otra versión de los hechos. Una versión donde ella es una mujer entera, donde se restaura un orden, donde ella se hace de un cuerpo, donde su placer es de ella, donde tener a los hijos era otra cosa, y las fichas fueron cayendo. Las fichas iban cayendo porque entonces el Edén no era tan cómodo, porque en el Edén había un mandato en el que ella no cabía. Entonces la tierra, cae en la tierra y le encanta la tierra, y todo empieza a contarse diferente. Su tener hijos se cuenta distinto, todo empieza a irse adelante. No sé, la profesora Moxine, que es muy seria, yo no lo soy tanto como están escuchando, me hacía la pregunta, ¿por qué contarlo? No fue una voluntad, fueron preguntas que me hice a sí misma, y fue algo que ocurre siempre también con el trabajo de un narrador. También ocurre con el poeta, pero diferente. Los narradores, es verdad que trabajamos con nuestros propios demonios, nuestras propias preocupaciones, pero es verdad también que nosotros hablamos de una atmósfera colectiva. Cualquier novela que lea uno, de cualquier tema, de la época que sea, aunque esa novela nos hable de otra época, de otra situación, siempre hay en ella el respiro de la atmósfera de su época. Y en esta novela lo que hay es ese nuevo levantar de las mujeres. Por eso escribí el libro de Eva. El libro de Eva eran mis preguntas, pero el libro de Eva era de ellas, de las que en las calles habían tomado, de las que estaban afuera, y era de ellas las desaparecidas, y era de ellas las abusadas, y era de ellas las vivas, y era de ellas las que han abierto un nuevo espacio, era de ellas. Había en ella esto. Había sí mi recuerdo de la infancia, había sí mi interés intelectual, pero había esto que iba ocurriendo. Muchas gracias. Eva viene a Mérida. Vamos a escuchar un segundo fragmento.
Clítoris, manzana, fuego, semillas. Las comparaciones son limitadas, pero van 3. Una tiene que ver con la manzana. Dicen que yo di a probar la manzana a Adán. Si lo doy por cierto, como estoy haciendo, sabremos sin dudar que Adán sintió algo parecido a lo que sentí yo, aunque con menor intensidad. Lo suyo no fue menor, pero le llegó atenuado, degradado. El suyo fue un placer no comparable con el mío. La segunda, con el fuego, que me provocó en el brazo del bello ángel que ansié tener, y que obtuve y que nos dio la luz en la noche, el ancla para impedir la tormenta del miedo nocturno, la protección contra las fieras. A Adán no se le hubiera ocurrido robarlo o coquetearle. La tercera, con la semilla que la manzana me dejó. Alerta a lo que la semilla de la manzana me había dejado, abierta mi persona al clítoris, gocé tocándomelo. Adán despertó y supo que algo había en mí nuevo. Yo me tocaba aún el clítoris en éxtasis. Adán agitó el agua del estanque luminoso para verme mejor. Me observó fríamente, escrutándome. Tal vez recordó la manzana, lo que sé es que quiso tener lo que yo tenía. No sabía cómo lo había yo obtenido, así que hizo su intento básico. Quitó mi mano de mi clítoris y se la puso entre sus piernas. Pero entre sus piernas no había nada, no sintió nada. Regresé mi mano a mí. No solo esa noche, yo me tocaba el clítoris muy seguido. El placer estaba siempre ahí, esperándome. Adán quería imitarme, quería tener lo que yo tenía. Yo había visto que no era mi mano quien daba lo que yo sentía, así que probó con las suyas y siguió probando. Empecinado, frotó y siguió frotándose el doblez. Por ratos con ayuda de otros objetos, pero él no obtenía esa delicia que me había sido dada por la semilla de la fruta deliciosa, encarnada en mí adentro que mi cuerpo a mi exterior. De tanto frotar, Adán se produjo un doblez en la piel que mediara entre sus piernas. Volviendo a Eva, a tu novela, la Eva de tu novela, que no fue creada de la costilla de Adán. ¿Cómo es la hechura del personaje de Eva? Bueno, la hechura del personaje de Eva, como ella sola hablaba y se hace su cuerpo, cuando salen del Edén son como Barbie y Ken, no tienen sus partes. Y ella crea y él también crea, pero ella es la que provoca el deseo. Y esto le daba a su voz, pues, su textura de voz. Y Eva en realidad, aunque ella dice que es cuerpo, como es esta novela, en realidad es toda voz. Entonces fue un ejercicio parecido, me imagino, a lo que sería escribir un largo monólogo. No la construí tanto como una novela, sino como un largo monólogo con interrupciones de los personajes que pasan y que quieren rebatirlo, quieren ellos también tener el protagonismo, pero ninguno consigue el protagonismo de ella. Tiene una construcción especial el libro, está por una parte imitando versículos de textos antiguos, diferentes versiones, y por otra parte está siendo interrumpida continuamente por los otros personajes que pasan. Como estructura es extraño porque en lugar de tener lo que suele tener una narración, plantear una situación, llevarla a un desarrollo y tener un final, es alguien que entra ya completo con su voz y que se planta enfrente a hablar. Entonces es una construcción extraña. Nunca, aunque entiendo que hay una construcción, digamos, prehecha de lo que es una narración, siempre las historias, las tramas y esa atmósfera que hay es la que manda.
Entonces no es una novela que tenga en realidad, aunque haya un principio y un final, porque recuenta la historia del Génesis, del principio al final, siguiendo ese orden, la novela no avanza así. Entra con ella ya completamente hecha y vemos todo a través de los ojos de ella. Entonces, como construcción es muy Eva. Volvamos. ¿Sí? ¿Otro fragmento? Sí. Volvamos a Eva en Mérida. Por supuesto que yo había visto que las bestias ponían huevos o daban a luz a sus crías, pero Adán y yo teníamos la certeza de que no éramos de la misma especie que ellos. Proveníamos de otra historia, así nuestros huesos y dientes fueran tan similares. Desconocíamos el origen de las bestias. Sabíamos que proveníamos de la mordida a la manzana. Ellos no eran como las bestias que el trueno había enmudecido por decreto. Allá en el Edén no habían nacido insectos rastreros, alimañas, fieras, esos seres monumentales que encontrábamos por todas partes desde que el río se había convertido en esa fuerza pavorosa. Pero no era tanto la dimensión de las fieras, sino cómo los bichos, las alimañas, alimentaban de vida a los demás vivientes. Las aves los comían, los peces comían de las diminutas acuáticas, las bestias pequeñas se alimentaban de estas, las de gran tamaño se alimentaban de las pequeñas, de peces y de aves. Los animales acuáticos, los voladores, los terrestres, los rastreros y los subterráneos producían con y en sus cuerpos sus crías, y para quien esto no bastara repugnar, porque a ojos luces es repulsivo una forma inversa de canibalismo, en la que engendrar es autófago, comían alimañas. Sin duda, nosotros no respondíamos a la misma lógica que ellos, era lo obvio. A un hijo no se le puede generar de un mismo, mucho menos sangrar, cagar u orinar para expulsarlo o, como dicen perversos, dar a luz. Luz, luz por ese paso en las tinieblas. La llegada de una persona a la tierra no puede tener como fase final la defecación o su expulsión por orificio del cuerpo, como si fuera un cúmulo de gases incómodos. Nosotros, y lo pusimos en palabras, no somos eso. No somos seres a perpetuidad sin lenguaje. Esto lo digo aquí por lo que ya vendrá. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen, ¿puedes hablarnos un poco más de los demás personajes de Adán, de Caín y Abel? Bueno, ya dije que la novela es muy Eva, pero es verdad que la novela tiene papeles sueltos en medio. Y estos papeles sueltos que hay en medio, los personajes cuentan sus propias historias. Entonces, ella no tiene un problema, un diferendo con Adán que ella no sabe solucionar. Y el diferendo es a la hora que en realidad tienen un hijo. Adán se siente desplazado. Y ese Adán desplazado construye la historia del Génesis, que es la que conocemos. Y Eva se sostiene en su versión, que es completamente distinta, y Adán interviene para decir, no, esto no es verdad. Poco, no tiene tanto pulmón su voz. Pero lo que son las hijas de Eva es así, nada más no paran. Porque ¿cómo pueden ser las hijas de una Eva? Sí, son muy respondonas. Y cuentan ellas sus historias, intervienen continuo contando su versión de los hechos. Y como hay manera diferente de plantear este grupo social, Caín y Abel también van a tener otra historia diferente. Y vamos a oír la versión de Caín, que por cierto ha obsesionado a muchas autoras, no solo a mí, y también la versión de Abel. La van a contar distinta. Vamos a ver la violencia de género nacer en medio de este seno de grupo perturbado,
también aparece ahí. Y todos los personajes empiezan a jugar a pesar de la voz de Eva. Digamos, Eva se para en el centro del escenario y ella quiere que todo sea su versión. Y los personajes entran, como entran las diferentes versiones de aquellos papeles sueltos de los textos sagrados, de los textos bíblicos. Entran todas con otras versiones. Bueno, gracias. ¿Te parece que hablemos de otro libro? Me parece fantástico. Yo les advertí que el libro de Eva era una impertinencia. Sobre advertencia no hay error. Y ahora vamos a ir a momentáneamente, otro libro. Ya hablamos del libro de Eva, que está aquí afuera. El libro de Eva sí se puede comprar. Compren, vengan. Y es esta mujer diferente, o esta Eva repensada, que por cierto se parece mucho más a las Evas de la antigüedad o a las versiones previas de las primeras mujeres, que el que aparece en la Biblia que conocemos. Ok. Bueno, pues estoy muy emocionada de presentarles también otro libro de Carmen Bollosa que acaba de salir, nos llegó hace un día, creo. Bueno, y se llama Salto de la Salvaja. Es un libro, para situarlo, la idea de este libro surge en el contexto del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco, que se le otorgó a Carmen Bollosa y se le entregó ayer, otorgado por Yusi Mexicanistas y la Filey, con el que, bueno, se me olvidó decirles que la selección de textos y edición estuvo a mi cargo. Con este libro quiero rendir homenaje a una gran escritora aquí presente con nosotros. Carmen Bollosa es la cuarta escritora en obtener este premio, este reconocimiento, desde la entrega del premio en 2013 al poeta José Emilio Pacheco, por lo que este premio podría ser, es mi opinión, un ejemplo de equidad de género casi perfecto. El título de este volumen, como ven, es El Salto de la Salvaja, y este título fue elegido por la autora. La Salvaja fue, como sabemos, la primera recopilación de poemas de Carmen Bollosa y encarnó la aparición de su voz. Y el año en que se publicó La Salvaja, 1989, apareció también tu segunda novela, Antes, y por estas y por los semiensayos, semificciones de papeles irresponsables, también publicados para entonces, obtuviste el premio Javier Villaurrutia. ¿Por qué Salto de la Salvaja? Cuando Asia me contó que quería reunir algunos textos para este volumen, mil gracias, Asia. Mil gracias, UC Mexicanistas, mil gracias, Filey, por querer hacer este volumen, que no es un volumen venal, que es hecho conmemorativo. Yo pensé en qué título podía trazar o dibujar el camino de mi voz como escritora. ¿Cómo hacerlo en algo muy corto? Y pensé, La Salvaja, aquella primera voz de mi poesía, y el salto. Saltar no quiere decir siempre saltar más alto. Ustedes saben que hay algunos que saltan horizontal. A mí me gusta saltar horizontal. Y este es el salto de la salvaja. Y el salto horizontal que no sabemos bien dónde va a caer. Porque un salto ordenado que tiene una meta no es un salto salvaje. Puede ser la meta de saltar más alto, puede ser la meta de saltar más hacia la meta, pero el salto de la salvaja tiene algo de imprevisible. Y pensé, me gusta pensar que yo he dado el salto de la salvaja, que es este salto y que espero seguir siguiendo
el camino del salto de la salvaja. Se parece más al salto de un insecto que al salto de un ser racional, que el insecto no sabe uno bien qué va oliendo. En realidad yo creo que siempre hay esto en un poeta y en un novelista, pero que en mi caso, bueno, yo lo percibo y lo siento así. Y me gustó como título, y Asia, que es muy valiente, porque es mi amiga, pensó que le gustaba el título. Y así tenemos el salto de la salvaja, que es de alguna manera explicar un estilo, no es la palabra, trayecto tampoco es la palabra, porque trayecto también tiene lo contrario del salto de la salvaja. Un trayecto es un asunto que lleva una meta directa, y en el salto de la salvaja hay más una exploración, más un tratar de entender. Y si fuese una salvaja total, sería un mundo sin lengua aún. Quiere decir que lo que está buscando es la lengua, o está dialogando también con el silencio que está atrás de la lengua, la música que hay atrás de la lengua y lo que hay en la lengua comunitaria, en la lengua de los demás. Ahí les vio sus caras que hoy de veras empecé con el pie izquierdo, ¿verdad? Y sigo con el pie izquierdo, es que es el salto de la salvaja otra vez. Bueno, disculpas. Bueno, solo quería puntualizar que este volumen homenaje ha sido auspiciado por la Universidad Clermont-Auvergne en colaboración con la Asociación Yusi Mexicanistas y la FILE. Y le agradezco. ¿Y qué tiene el libro? Di que tiene el libro, por favor, ¿Qué? antes de que sigas con tus gracias. Di que tiene el libro, después sigues con tus gracias. El libro tiene poemas. No, sí, vamos a hablar de esto. Yo quería agradecer la cooperación a la doctora Sara Pot y a nuestra querida maestra Tete Mezquita, y vengo a eso. Entonces, este volumen homenaje intenta de alguna manera mostrar, si no todos, parte de los modelos genéricos que la autora domina. Este libro contiene una primera versión del discurso que pronunció Carmen en la ceremonia de entrega del premio ayer, algunos poemas, fragmentos de novelas, teatro, un ensayo inédito y 2 conversaciones que la retratan, además de una semblanza un poco más completa, la verdad yo diría parcial, porque hemos tenido que quitar muchísimo del currículum de Carmen, pero esta semblanza por lo menos enfoca el dominio de nuestra escritora en 2 continuos polos, el poético y la investigación. Esta semblanza viene al final y también viene una reseña sobre diferentes obras que ha publicado Carmen. Y bueno, el índice cierra con una selección de premios y reconocimientos. También ahí tuvimos que hacer la hice yo, una selección de estos reconocimientos. Pero hay también poemas de José Emilio Pacheco a modo de epígrafes. Mi pregunta es, ¿qué razones te motivaron en la elección de los poemas de Pacheco? Releyendo a Pacheco estos días, o el tiempo en el que Asia trabajaba en el volumen, me llamó la atención cómo esa generación, él y la generación de Pacheco, marcaron tanto obsesiones y curiosidades de mi generación. Y releyéndolo me di cuenta, lo que yo no percibí o no supe en el momento de mi trabajo y en lo que estaba yo, que en realidad yo glosaba poemas de Pacheco. Volvía a temas que Pacheco había tocado y trabajaba con ellos de una manera distinta. Tal vez empezaba con una inquietud similar, pero volteaba hacia algo más. De modo que me encontré releyendo a Pacheco, yo tenía un pasaje largo en Cielos de la Tierra de un poema de Pacheco, de un personaje que él retoma, por supuesto, de
de Sahagún, retoma el personaje y yo lo trabajo de otra manera. Como lo que sentí con toda claridad era este camino generacional, lo que una generación deja a la siguiente y cómo la siguiente generación sigue ese mismo trenzado de la vida literaria o cómo continúa con ello. De modo que escogí cada poema de Pacheco que ahora me resonaba como literalmente un precursor de algún texto que yo había escrito, y así escogí los 4 poemas que tomé de él. Nunca, cuando publiqué aquellos textos que yo los vi, nunca pensé que los iba yo a tener de citas, pero ahora pensé, es que estas son las citas, son de alguna manera citas de los textos publicados en los 80s, en los 90s, en la primera década del 2000 y creo que nada más ahí fue donde nos detuvimos con los poemas de Pacheco. Entre los 4 poemas escogidos, ¿cuál sería justamente el que se relaciona con Cielos de la Tierra? Aquí lo tienes, si lo puedes leer, por favor. Eso es lo que quisiera ¿Sí? hacer. Temilotzin de Tlatelolco. Temilotzin, nacido en Tlatelolco, se hizo poeta en el Calmecac. Dejó escrito: Dios me envió a la tierra para hacer la amistad entre los hombres. Pero llegó Cortés y Temilotzin fue Tlacatecatl, general azteca. Defendió la ciudad junto a Cuauhtémoc y cuando los cañones y la peste acabaron con todo y el hedor de los muertos llenaba el aire, resistió en Tlatelolco hasta caer al lado del Tlatoani. Cortés lo mandó a España. Temilotzin se negó a ser esclavo, se arrojó a las olas del mar y nadie sabe si acabaron con él los grandes peces o si alcanzó la orilla. En islas a la deriva. Y cómo en realidad, cómo cuenta con esta fuerza este personaje, y yo retomé a Temilotzin en uno de los pasajes de Cielos de la Tierra porque necesité darle otro final, necesité contar su historia de otra manera, necesité hacer lo que, como el poema que leí al principio, Su fornicario, necesité volver a interpretar una historia. En tus propios poemas justamente hemos escogido, partiendo de La Salvaja, 1989, La Delirios, 1998, y llegamos a La Patria Insomne, 2011. ¿Cómo podrías caracterizar justamente este rastreo? Bueno, ya no como yo, la autora del Salto de la Salvaja, ni pensando en ese título, podría hacer una interpretación cronológica y podría pensar que aquellos primeros poemas que yo escribí en los 70s y los 80s, México me dio la holgura de ensimismarme. Había tal riqueza. Hay una enorme riqueza cultural en México, pero había una posibilidad de aislarme, ensimismarme, pensar en mí. Y cuando llego a La Patria Insomne, pienso que la violencia del presente mexicano no solamente nos ha cobrado las vidas de más de 100,000 desaparecidos, sino que ha alterado también nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de acercarnos también a un texto literario. Entonces yo pensaría en mis poemas, yo podría rastrear de esa holgura
de vivir en una casa que no tenía uno que cerrar con llave y que podía simplemente empujar con el pie para que se abriera la puerta, a vivir como vivimos ahora, pensando en esa carga de los que no tienen un lugar para ir a llorar su muerte, de los que han desaparecido. Y en esa carga de violencia de la que se ha ido cargando en nuestra memoria colectiva, que yo leo directamente o sigo directamente pues en mis propios poemas. Nunca me hubiera yo imaginado en los 70s y en los 80s que yo iba a escribir La Patria Insomne, porque esa sí es mi voz, esos sí son mis poemas, pero esa es, como ocurre con la voz de todo poeta, el vaho que deja la respiración colectiva. Y el vaho de la respiración colectiva de México ha cambiado. Y así escribí La Patria Insomne. Sin esa otra holgura, sin aquello otro que conocí y que viví en los 80s. Es un poema, sí. Es cierto, es un poema con aliento épico y se siente. ¿Quieres leernos un poemita aquí? Te perdemos en un juego de dados, en una esnifada te nos escapas. ¿En qué jeringa de qué yonki te has quedado atrapada? ¿Tal vez atada a un adicto nórdico? ¿Cuándo te pusieron encima el sello de la píldora que da un placer efímero? De ti yo soy adicta, sin tus suertes, patria mía. Algún día diamantina tartamudeas cada día, más viva, a la manera de la llaga, altiva y voraz. En tus rincones te comportas como una suripanta, que vendes cada porción de ti para el gusto de otros. Usas lentes oscuros, cantas con acordeón y tambores, te desgañitas, en tu lecho finges placer y sientes dolor. Y a veces tus cuerdas suenan sin estar envenenando a costa propia. Y a veces, patria mía, te ríes sin desgañites. Otro igualmente cruel. Los patriotas de este libro, La Patria Insomne. Los patriotas, encañonados, gordos, pobres, hastiados de sabritas, tus galanes, dobladas las palmeras de la brisa, borrachas de viento hasta caerse, tronchadas por el huracán un que otro, cegados los pozos de petróleo, cuando no tomados, de paga los caminos, las maquinitas matanceras, las sonoras ráfagas en los pechos de los niños y la suavidad picante de la patria en el chile de una salsa perfecta aún. Bueno, uno último. Del mismo libro. Quo vadis? ¿Dónde caíste, patria insomne, como el astro del cuento, como la ebria que se estrella contra un poste de luz? Tu masa más densa, más austera, más sólida, más real, puede comprimirse y caer en un dedal o en el bordado de aquella blusa. Que estás aquí, no hay duda. ¿Pero a dónde vas?
entre los humos de una guerra entre todos en la que nadie sino mercenarios participa. Las balas no tienen convicciones, son de paga federal, estatal o de este capo o el otro, etcétera. Ráfagas a sueldo, te nos escapas, patria en fuga. Tu aliento de miel, de ráfagas a sueldo. Tu aliento de ajo y chocolate y chiles diversos. Tu aliento a piedra de moler, molcajete y ajo y miel y chiles y pimienta y canela. Tu aliento a piedra de sacrificio, a sangre, al corazón que aún palpita. Bueno, una última cosa, ¿sí? ¿Sí tenemos tiempo? Sí. ¿Podemos abrir a preguntas de la gente si quieres? Sí, justamente. No. También podemos abrir justamente y dar la palabra al público por si quieren participar o preguntar cosas. ¿Sí? Rosa. Sí, voy a hacer muchas preguntas. Luego. Ok. ¿Quién quiere participar? Sí, Sara. Ella dijo que tengo. Esto ya es de mal gusto llorar, sí, pero después de escucharte, Carmen, esto último que has dicho, ¿sí? Escucharte ayer, escucharte hoy, sentir el México de hoy, en tu poesía, en tu prosa, en tu compromiso, pues es toda una experiencia. Esto último, entre el chocolate y pues faltaron otros ingredientes, todo lo que estamos viviendo en este momento y no desde el pesimismo, porque pues ser pesimista es ser optimista, ¿sí? Es así, ese título, Patria Insomne, eso es. Entonces decirlo con esas palabras y tenernos aquí en un hilo, ¿sí? En esos hilos sueltos que dejó Juan Rulfo, cuando la violencia ha ido más allá de la ruralidad, ¿sí? Y se ha metido en las ciudades, y leerlo en tu libro, leerlo en lo que tú, Lili, has leído, lo que Asia se ha comprometido y en unos cuantos días, 24 horas, estuvo trabajando con tu antología, pues es así, sobrecogedor. El premio, como el tuyo, como el de Rosa Beltrán, Cristina Rivera Garza, Elena Poniatowska, David Huerta, Juan Villoro, Enrique Serna, David, lo volvemos a repetir y nos falta Héctor Manjarres y Enrique Serna. Yo creo que el premio se ha ido enriqueciendo también. Entonces podemos también despertar con ese gusto de un premio que se da a gente como ustedes. Muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿No? Bueno, y sobre la falda de Minerva, ¿puedes decirnos? Bueno, la falda de Minerva es un ensayo inédito y agradezco mucho la generosidad de Carmen en este caso. Es un ensayo en el que menciona a Rosario Castellanos, Sofonisba Anguissola y Dolores Ventimilla. ¿Qué hilos has ido tejiendo entre las tres? Bueno, tejí los hilos en ese ensayo, que nunca publiqué el libro, publiqué un fragmento nada más. En ese ensayo ligué afuera de sus cronologías a mujeres con preocupaciones comunes. Siguiendo una pintura de Sofonisba Anguissola que me obsesionó. Y lo que me obsesionaba de la pintura es que era una pintura de una familia y el retrato de una de las hermanas del artista que había muerto.
Y en este retrato un poco incompleto de la hermana, le falta el borde final de la falda, le faltan los pies en la tierra. En este retrato estaba toda la mecánica familiar del padre que había preferido a los hijos varones, al hijo varón, sobre las hijas mujeres, y las hijas talentosísimas que mantuvieron al padre y al hermano toda la vida, Sofonisba Anguissola, pero cómo estaba esta historia contada ahí en la pintura, yo la descifré primero en el ensayo, comparándola con, me fui a Rosario Castellanos, me fui a Dolores Veintimilla, me fui a Nelly Campobello, fui a muchas escritoras y poetas, o una verdadera legión de poetas, hablando de algo que había en común entre ellas, que las dejaba no haber tenido como iguales el ojo del padre o el ojo del mundo sobre ellas porque eran mujeres. El libro de ensayos, el ensayo largo, nunca lo terminé de publicar porque me apareció la novela de Sofonisba Anguissola y brinqué de mi obsesión, encarnó en un personaje y el libro de ensayos pues lo dejé ahí guardado al lado hasta que apareció Asia con la idea de hacer esta antología y me pidió un ensayo que tuviera yo ahí y me acordé, dije, pero si yo tengo guardado ese libro ahí, y lo saqué y le di un fragmento, el pequeño que había publicado, más otras partes del libro que nunca publiqué porque escribí la novela. Uh-huh. Y en las novelas también se pregunta uno y se contesta uno temas y de alguna manera la novela me dejó sin el interés ya de terminar y de pulir finalmente el libro de ensayos. Lo resolví de una manera narrativa, contando la historia como yo la vi de la pintora. Entonces es un ensayo literalmente, siguiendo la palabra ensayo, como voy a ensayar, a pensar, y después no lo terminé para publicar y lo que ensayé a pensar terminó estando en una novela del personaje donde hablo de su pintura, hablo de su mundo, es contemporánea de Cervantes, fue pintora de la corte, era una pintora muy querida y muy seguida por grandes, pero que a su muerte ya no la borraron incluso de sus pinturas. Cuando la novela apareció en Ciruela, en el año en que apareció publicada, yo sabía que había 2 museos que tenían pinturas de ellas y autorizadas, el Prado y el Lázaro Gadiano. Y primero me acerqué al Prado y dije, bueno, ¿no podríamos hacer algo con una pintura de Sofonisba? Y Sofonisba es malísima. Ahora ya le hicieron su exposición y Sofonisba no es malísima, acaba de estar en el Prado, pero era otro momento. Y después me acerqué a Lázaro Gadiano y ahí sí nos prestaron, bueno, tuvimos la pintura y pudimos hacer la presentación hablando directamente con una pintura de Sofonisba, pero totalmente marginada entonces, y ella me dio para hablar de otras, que de alguna manera o de otra, las 2 ecuatorianas de las que hablo en ese libro, que fueron completamente pues marginadas, no son conocidas, siendo que Dolores Veintimilla es una gran poeta romántica y no se le conoce, no está en el canon, está fuera del canon. Entonces escribí ese ensayo, después ya me fui al libro de Sofonisba. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Liliana, gracias a Carmen Boullosa, gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en esta presentación de libros. Y solo una precisión, este libro estará dentro de una semana en las librerías Gandhi. Muchas gracias.